Este pasado 2 de diciembre se dio un enfrentamiento. Quiero enseñarles algunas de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales, porque esto fue el viernes, ¿no? Este es un tuit de Temoris Greco, en donde sube cómo la policía de la Ciudad de México empezó a reprimir a barrios de Xochimilco, metiéndose incluso hasta sus casas, destrozando sus cosas, y esto fue en particular en San Gregorio Tlapulco. Esto estaba pasando en Xochimilco, ¿no? Son varias imágenes que están acá. Incluso los panistas se colgaron de esto, pero ¿con qué cara, no? Ahí tenían a Santiago Taboada poniendo que su solidaridad con los habitantes de San Gregorio en Xochimilco por la represión que sufrieron al manifestarse por quererles imponer obras que afectan gravemente su derecho al agua. Pero ¿de qué me está hablando Santiago Taboada con el cártel inmobiliario encima, que justo lo que ha hecho es quitarle el derecho a agua y ha limitado, ha modificado más bien la distribución del agua en la Benito Juárez? Porque no me dejarán mentir los vecinos de la Benito Juárez, que hay propiedades en donde hay pues mayor, o sea, tienen una mayor facilidad para acceder al agua, acceden de forma, digamos, prioritaria, mientras que otros se la pasan a fregar. Y esto no solamente pasa en la Benito Juárez, pasa en muchas otras alcaldías. Pero sobre todo aquí por Pero el desarrollo que hicieron en la Benito Juárez es todavía peor porque hay un sobredesarrollo inmobiliario en la Benito Juárez. O sea, ya hay más personas de las que debería de haber en la Benito Juárez. Igual pasa en la Cuauhtémoc, pero hay muchas más personas de las que deberían por la cantidad de desarrollos inmobiliarios que siguen construyendo en la Benito Juárez. Y eso, evidentemente, pues a ver, si dices, en una población, o sea, en un territorio en donde deben de entrar máximo 10 casas, porque el agua y los recursos me alcanzan para 10 casas con sus respectivas familias, ¿por qué madres quieres meter 50? O sea, ya no son 20, son 50, es más, son 100. Entonces divide esos recursos que tienes para 10 para dárselos a 100 casas habitación. Es lo que está pasando en la Benito Juárez. Entonces, ¿con qué cara sale Santiago Taboada a colgarse de este tema? Creo que es de lo más cínico e hipócrita al respecto. Pero el gobierno de la Ciudad de México emitió el siguiente informe sobre los acontecimientos. Y sí quiero darle lectura porque quiero que ustedes y nosotros sepamos qué es lo que pasó y ya se conectó Alejandro, que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasó en Xochimilco, ¿no? Pero el gobierno de la Ciudad de México dice lo siguiente. Dicen que no hay tolerancia para el abuso policial, o sea, están reconociendo que sí hubo un abuso por parte de la policía. Dicen, la actuación de los mandos en San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco el viernes pasado fue indebida. Por ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que realice una investigación correspondiente. En tanto, se tomó la decisión de separar del cargo al director general de Concertación Política de la Zona Sur, Emigdio Tonatiuh Ávila Obispo, así como al director general de la Unidad de Policía Metropolitana de la Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta Laguna. La mandataria capitalina instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al secretario de Gobierno, Martí Batres, la amplia difusión del acuerdo para la actuación policial de prevención en prevención de violencias y actos que transgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México, trabajado con organizaciones civiles desde el 2020. Asimismo, instruyó al secretario de Seguridad que inicie una mejor capacitación a servidores públicos para garantizar el cumplimiento de leyes, normas y protocolos de uso de la fuerza pública y protección de los derechos humanos. Ahora sí que lo que es la bronca sobre las obras del sistema de aguas de la Ciudad de México en San Gregorio y en Caltongo, en Xochimilco, se informa que se trata de obras de drenaje para beneficio del saneamiento de los canales de la zona y que fueron solicitadas en su momento por los propios pueblos. Cabe mencionar que previo al inicio de los trabajos se realizaron diversas asambleas. Sin embargo, dada la inconformidad de algunos pobladores, se ordena a SACMEX que suspenda las obras y a la Secretaría de Gobierno que continúe con el diálogo para evaluar las diferentes alternativas para el saneamiento de los canales que sean planteadas por los pobladores de San Gregorio. Sobre el programa de ordenamiento territorial que, según tengo entendido, porque ya van varias quejas que me pasan, está mal hecho, instruyó a las instancias encargadas explicar con todo detalle el proyecto, así como realizar un proceso de discusión con ejidos y comunidades hasta que quede perfectamente claro que no habrá nada que propicie la privatización de la propiedad social en el suelo de conservación. Y
cierran diciendo que se repondrá el proceso de registro de pueblos iniciado hace algunos meses por la Secretaría de los Pueblos Indígenas, de tal forma que se inicie un proceso más claro y participativo con apoyos de la Comisión de Derechos Humanos local para definir la representación de los pueblos de acuerdo con usos y costumbres. Y finalmente, dicen que es necesario denunciar la oportunista postura del conservadurismo a quienes nunca les ha importado ni la propiedad social ni el suelo de la conservación. Por el contrario, han hecho del desarrollo inmobiliario ilegal un negocio privado a costa de los pueblos y hoy simulan preocupación cuando su objetivo siempre ha sido la, la propiedad social. Entonces, este es el comunicado que emiten, ¿no?, en el gobierno de la Ciudad de México sobre lo ocurrido en Xochimilco. Y he visto diversas posturas al respecto. Evidentemente, no soy de Xochimilco y no puedo hablar sobre lo que no conozco, pero mi querida Lina Duarte sí es, y por eso es que de hecho la buscamos de forma inicial, porque ella sí es de Xochimilco, y pone un tuit en donde dice: las demandas en muchos pueblos, barrios y colonias de Xochimilco no son nuevas. Un exalcalde tuvo que salir corriendo porque quiso imponer, no proponer. Morena por poco pierde Xochimilco la última vez. Dudo que con policías se obtengan mejores resultados. Urge diálogo, no esto. Entonces, creo que yo estoy totalmente de acuerdo. No puedes mandarles a los policías cuando se están manifestando para defender su territorio. Si no hay buena información, si no conocen del proyecto o tienen dudas o no están de acuerdo o no están conformes, no se puede avanzar si no se tienen los acuerdos. Por eso es que justo la buscamos, ella no podía, que de hecho quiero aprovechar para felicitarla porque le van a dar un premio de periodismo a mi querida Elena Duarte, pero justamente necesitamos saber qué es lo que está pasando en Xochimilco, independientemente de que me pidan que obviamente vayamos a la zona. ¿Qué dice la coordinación? Porque aquí obviamente la coordinación de pueblos de Xochimilco, pues se ha unido en redes sociales para decir que hay paja en la información, ¿no? Aquí dicen: continúa la estrategia del hombre de paja para desviar la atención de la eliminación de 30,000 hectáreas de suelo de conservación. Entonces, el pleito va por el suelo de conservación. Así que, dicho eso, y yo le agradezco infinitamente que se haya conectado, quiero agradecerle muchísimo a Alejandro. Creo que ya todo está bien con la conexión. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bien, muchas gracias. Pues Alejandro Velázquez, que eres integrante de la Coordinación de Colonias de Xochimilco, ayúdanos a entender qué está pasando con esta situación en Xochimilco. Vemos que pues existe esta diferencia de opiniones con lo que informa la jefa de gobierno, lo que informa el gobierno de la Ciudad de México con respecto a lo que van a estar haciendo en Xochimilco, y se habla, o al menos en sus redes sociales, estoy viendo que hablan de el proyecto es eliminar 30,000 hectáreas de suelo de conservación y ahí es en donde entran a defenderlo. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando. Sí, bueno, mira, hay dos temas que están relacionados, pero creo que sí es importante diseccionarlos para justamente entender esta coyuntura. O sea, hay un tema que es unas obras que el gobierno afirma que son de drenaje y que la población de San Gregorio tiene dudas, que son las que detonaron principalmente en el conflicto del pasado 2 de diciembre. Y hay otro tema que está relacionado, que la misma población lo relaciona, de San Gregorio, que es el tema del programa de ordenamiento territorial. Respecto al primer tema, a la cuestión de las obras de infraestructura hidráulica, pues tenemos que entender el contexto de Xochimilco como un territorio conformado por pueblos originarios que históricamente han sufrido de procesos de saqueamiento del agua, que estos procesos van desde la época del Porfiriato hasta nuestros días. Y si uno ve los videos y las imágenes de los momentos de la represión o de la confrontación con los granaderos, quienes en un primer momento están en la primera línea de defensa por parte del pueblo son mujeres de la tercera edad del pueblo de San Gregorio de Atapulco. Y eso se explica debido a que son quienes vieron con sus propios ojos el desecamiento de los canales. Son mujeres que cuando eran niñas podían nadar en los manantiales de Xochimilco, abastecerse de esa agua, lavar su ropa ahí, es decir, una vida totalmente lacustre.
y que con el paso de las décadas vieron la desaparición de ese entorno, de ese territorio, pues de esa memoria que ellas construyeron durante su infancia y adolescencia. Entonces hay un recuerdo muy vivo, muy doloroso para la gente de los pueblos relacionado con las obras de infraestructura hidráulica. Eh, Incluso el sismo del 2017, en el cual San Gregorio fue muy afectado en su momento, se debió precisamente a esta sobreextracción de líquido. La tierra tiene hundimientos diferenciales por esta sobreextracción, y eso pues también provocó que fueran muy afectados en las casas de San Gregorio, ¿no? Fue de las zonas más afectadas de la Ciudad de México, y eso también es algo muy reciente. Entonces, plantear una obra de infraestructura hidráulica en los pueblos genera desconfianza, genera temor, mucho miedo de que esas obras puedan continuar con estos procesos de saqueo. Y entonces lo que los pueblos solicitan es el cumplimiento del derecho a la consulta, que sean informados, que se hagan estos procesos amplios de toma de decisiones, que se convoque a la comunidad en general, no estas mesas de trabajo que refiere el gobierno de la ciudad, que fueron con algunos sectores reducidos y no con toda la población que pudo haber sido beneficiada o afectada por este proyecto. Entonces, eh, una vez que no se hace este proceso amplio de información, de presentar el proyecto completo y demás, lo que sucede tristemente es que la comunidad pues detiene las obras pidiendo más información, y la respuesta del gobierno de la ciudad en términos generales fue enviar a la fuerza pública desde una semana anterior, que fueron las primeras protestas contra estas obras, y hasta lo que nosotros vimos, que empezó la noche del 1 de diciembre y luego la mañana del 2 de diciembre, con confrontamientos directos y con un uso excesivo de la fuerza pública, con mujeres golpeadas, y con estas imágenes, está este video donde se ve como los granaderos, la policía, apedrea un automóvil y una casa de un habitante de San Gregorio. Entonces, ese es el contexto, es decir, digamos que se cometió error tras error frente al pueblo de San Gregorio, y hay que decir también el contexto político de San Gregorio. Incluso San Gregorio es uno de los pueblos que ha sido un bastión siempre de la izquierda, y en los últimos años incluso del voto a favor de la Cuarta Transformación y el voto a favor de Morena, ¿no? Y por eso tampoco se entiende mucho por qué la respuesta tan agresiva, tan violenta por parte de la fuerza pública, con personas que realmente simpatizan en general con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, ese es un contexto, ¿no? El de las obras de infraestructura hidráulica, y luego está el otro contexto del tema del suelo de conservación, que, que bueno, la propuesta del programa de ordenamiento territorial justamente establece la eliminación de 30,000 hectáreas para transformarlas a otro tipo de suelo llamado rural, que tiene muchos vacíos legales, inconsistencias, irregularidades, que puede abrir paso a la urbanización. Y lo que nosotros siempre hemos señalado es que esa transformación implica la eliminación de las 30,000 hectáreas. La verdad, nunca se ha planteado la privatización, y por eso decimos que es un hombre de paja, porque de repente Claudia Sheinbaum empezó a decir que no se iba a privatizar el suelo de conservación, pero eso nunca nadie lo planteó de ninguno de los pueblos, ¿no? O sea, el programa de ordenamiento territorial no puede establecer la privatización, porque no afecta la tenencia de la tierra, sino el uso de suelo. Entonces, ese es otro tema que quizás requeriría una explicación más amplia, pero lo dejo hasta ahí para hacer. Ok. Ahora, Alejandro, en el comunicado que ofrece o que da el gobierno de la Ciudad de México, dicen que van a suspender todo, ¿no? Y que van a retomar los diálogos para, digamos, que buscar la aprobación. Incluso destituyen a 2 funcionarios relacionados con la seguridad, que ellos acusan son los que habrían estado detrás de la represión por parte de los oficiales, y solicitan, ¿no?, al secretario de Seguridad que los capacite. Pero sabemos que el fondo es mucho más que solamente un grupo de policías que no lograron contener a los habitantes de Xochimilco, ¿no? Vaya, creo que esto va mucho más a fondo. Preguntarte justamente eso.
ellos hablan de propuestas. ¿Qué proponen ustedes? Porque dicen, prácticamente es un comunicado muy inocente de, pues es que nosotros queremos hacer nuestro trabajo y ellos no nos están dejando. Entonces, ¿cuál es la propuesta que lanzan desde Xochimilco, viviendo allá, padeciendo los problemas allá, conociendo la situación? ¿Qué es lo que proponen que quizás no se ha escuchado del otro lado? Pues mira, justamente hay que decir que esta no ha sido la primera obra de infraestructura hidráulica que se ha parado, incluso podría decir en los últimos 10 años o quizás un poco más. Distintas administraciones han tenido este mismo problema y tal parece que no se ha entendido lo delicado que es iniciar un proyecto de infraestructura hidráulica en este territorio en particular por toda esta historia que describí hace unos momentos. Entonces, digamos que una de las primeras peticiones que siempre se plantea sobre la mesa es, antes de que pretenda el sistema de aguas de la Ciudad de México ejecutar un proyecto en el territorio, eh, es necesario que desde las primeras etapas, desde la planeación del proyecto, se convoque a la comunidad, al pueblo. Esto que siempre se dice, la democracia no solo representativa, sino participativa, eh, que, que, que el derecho a la consulta no se ejerza o se busque ejercerse cuando ya tienes a la maquinaria ahí encima abriendo la tierra, porque eso ya genera muchas suspicacias, mucha desconfianza, digamos que revienta la posibilidad de diálogo. Y eso es algo que el sistema de aguas de la Ciudad de México lo sabe desde los últimos 10 años. Incluso eh, este mismo año, otra obra de infraestructura hidráulica en otro pueblo de Xochimilco, en el pueblo de San Mateo Chalpa, se detuvo por las mismas razones, porque el pueblo decía, necesitamos que nos des el proyecto ejecutivo completo, que nos digas la empresa responsable, el cronograma de trabajo, y todo eso no se dio. Eso es una historia muy reciente, fue a inicios de este mismo año. Se repite una nueva cuenta y los pueblos realmente lo que quieren, sí quieren, está esta intención de decir, pues sí tenemos que mejorar el drenaje, la infraestructura de agua potable, pero necesitamos sentarnos a platicar con el sistema de aguas de la Ciudad de México, si es posible, una vez al año, antes de que inicie el siguiente ejercicio fiscal a finales de cada año, que los pueblos se sienten con el SACMES y le digan, miren, necesitamos esto, pero estas propuestas no solamente pueden quedar en un sector, tenemos que abrirlas, ¿no? Que el pueblo conozca desde antes. Estas son las propuestas que se proponen hacer en el año, vamos a someterlas a consulta y a diálogo, a escuchar opiniones, pros, contras y demás, y una vez aprobado, empezamos con las obras. Eso es lo que ha fallado fundamentalmente en todos los proyectos de infraestructura y realmente el camino no es muy complicado, ¿no? Es abrir justamente la democracia participativa. Alejandro, ¿a quiénes señalan ustedes como las autoridades que no están, digamos, que haciendo el caminito, siguiendo el caminito correcto? ¿Es el sistema de aguas o también viene esto, llamarían ustedes desde el gobierno de la Ciudad de México? Porque vuelvo a mi punto. Sí, la represión de los policías que no supieron manejar a la población, eso pudiera entenderse, pero esto va más allá porque no es la primera vez que se frenan las obras, ya nos comentaste los antecedentes, no es la primera vez que se da una situación en donde quieren llegar a hablar de imponer obras y entonces no se sientan, no escuchan a la gente, o sea, viene un descontento ya de tiempo atrás. Entonces, ¿cuáles son las autoridades aquí que ustedes dirían no hay voluntad para escucharnos? Pues mira, me parece el sistema de aguas de la Ciudad de México es el principal responsable, en realidad, tiene la mayor parte de la responsabilidad. eh, Ellos son quienes tienen esas experiencias previas y pudieron ya establecer protocolos, mecanismos para que no vuelva a suceder, pero a cada paso vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O sea, podemos decir que una vez al año puede haber hasta 2 obras de infraestructura hidráulica que no se llevan a cabo porque el sistema de aguas empieza a traer la maquinaria sin informar a la población, ¿no? Entonces, el sistema de aguas. Y también la alcaldía Xochimilco tiene mucha responsabilidad. En este caso, su responsabilidad consistió en avivar el conflicto, ¿no? Unos días antes de que empezaran las obras, a través de trabajadores al día que viven en las zonas donde iban este proyecto de infraestructura, pues digamos que el alcalde fue decirle, necesito que mañana, 7 de la mañana,
me convoques a toda la gente de este paraje para que vayan a apoyar la obra, ¿no? Sin explicar más, casi casi como pues tienen que darnos este apoyo, ¿no? Y eso ya implica generar un conflicto intracomunitario, ¿no? Es entre los que, digamos, incitados por la alcaldía Xochimilco, van a apoyar la obra y los que se oponen porque tienen dudas, cuestionamientos o afirmaciones sobre que puede ser un proyecto de otro tipo, etcétera. Entonces, digamos que la alcaldía Xochimilco por lo general es una alcaldía muy incendiaria en muchos temas, es decir, cuando tiene algún proyecto o algo que quiera llevar a cabo dentro de la propia alcaldía, la postura del alcalde no es la del convencimiento o el consenso, sino es la de reventar asambleas, mandar golpeadores. También el alcalde de Xochimilco, hay que decirlo, es un alcalde que es muy dado a incendiar los procesos políticos, ¿no? Y de hecho, yo me imagino que por eso, unos días después de este conflicto del 2 de diciembre, la jefatura de gobierno, pues prácticamente le dijo, tú vete de aquí, ¿no? O sea, y llegó la Secretaría de Gobierno a intervenir directamente y eso también se ve en el comunicado que emitió oficialmente el gobierno de la ciudad, ¿no? Dijo, a través de la Secretaría de Gobierno se van a estar haciendo las mesas de trabajo, pues de una u otra forma es un reconocimiento de la incompetencia del alcalde para sacar su tipo de asuntos de una forma razonable, ¿no? Estoy viendo incluso en los comentarios o en los comunicados que han lanzado desde redes sociales, integrantes de la comunidad de Xochimilco, decir que que hay un acoso por parte de José Carlos Schock, o José Carlos Acosta, que es el alcalde de Xochimilco, ¿no? Dicen que hay en específico el acoso lo ven con el Panteón de San Gregorio. ¿Qué pasa Ujú. con el alcalde? El rol del alcalde particular, porque pues él fue alcalde en el 2018, si no estoy mal, de 2018-2021, y luego se reelige para el siguiente periodo. ¿Por qué viene esta reelección si ya venían con problemas con José Carlos Acosta? ¿Qué pasa aquí? Bueno, mira, realmente la reelección fue muy complicada para el alcalde. Digamos que al final terminó por muy pocos votos, ¿no? Es un alcalde que carece de legitimidad y que, bueno, desafortunadamente, como pasa en otras partes del país, es el empuje del obradorismo, de la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo que mantiene, digamos, vivo su figura política y cierto grado de legitimidad en los pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, pero en realidad, si uno ve las encuestas que se emiten por lo general de aprobación de alcaldes en la Ciudad de México, él siempre sale en último, penúltimo lugar. La última que salió hace un mes aproximadamente, él también aparecía en estos últimos lugares. Realmente, digamos que ganó de panzazo en la última elección y esa falta de legitimidad desafortunadamente la intenta solventar con el uso de la violencia y con el uso del aparato estatal, ¿no? Y con la confrontación directa entre habitantes de la población, en este caso del Panteón de San Gregorio. Bueno, son otros elementos que suman a lo que pasó el 2 de diciembre. O sea, el pueblo de San Gregorio se siente muy agraviado por varias cosas que han pasado en los últimos meses, ¿no? Hubo un intento de la alcaldía de Xochimilco de tomar el panteón de la comunidad, de la comunidad de un pueblo originario. Es una cosa también muy delicada. Los originarios lo van a defender con uñas y dientes, y si un alcalde intenta apoderarse de él, pues eso ya genera muchísimo descontento en la propia población, ¿no? Entonces estamos hablando de un alcalde sin legitimidad, que empieza incluso a perder legitimidad dentro de la misma estructura de Morena. Pues no es muy bien visto, por otros alcaldes. Incluso se habla de este conflicto entre el alcalde de Xochimilco y Martí Batres, y que por eso Martí Batres fue quien llegó digamos, a intentar solucionar esta problemática del pasado 2 de diciembre. Y bueno, desafortunadamente, pues para los que aquí vivimos, vamos a tener que estar con esta representación política todavía un año más, ¿no? Pero esa es la situación con el alcalde de Xochimilco, uno de los alcaldes peor evaluados de la Ciudad de México.
Ahora, Alejandro, para tener todavía mayor claridad, ustedes han tenido, o más bien, ¿con quién han tenido acercamiento en el tema del agua del sistema de aguas de la Ciudad de México? ¿Ha sido con el propio coordinador, que es Rafael Bernardo, o con quién ha sido? Porque ellos hablan de diálogo y mesas de diálogo. Entonces, ¿quiénes son los que se han acercado con ustedes o ni siquiera los llegan a conocer porque pudiera también darse que no saben quiénes son o que no van o nada más llegan y le dicen, pues soy del sistema de aguas, llego con mi gafete y vengo a actibar las obras y lo que ustedes están buscando es que se haga este sistema de no solamente las mesas de trabajo, la consulta, o sea, la queremos o no la queremos y que sea un tema de divulgación masivo en la alcaldía de Xochimilco. Entonces, preguntarte esto particularmente, ¿quiénes son los que se les han acercado? ¿Quiénes son los que se han trabajado en las mesas de trabajo? Sí, mira, en términos generales es el coordinador general, pues no, digamos, no se acerca, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Que haya ese tipo de acercamiento. Recuerdo que antes de la administración de Claudio Sheinbaum, cuando todavía estaba Ramón Aguirre, en algún momento hubo una manera que se hizo de varios pueblos Xochimilco en el sistema de aguas de la Ciudad de México, y ahí digamos que la consigna fue hablar directamente quien era en ese momento el director general, y se tuvo una reunión, ¿no? Eso fue quizás 2016-17. En esta administración, pues sí, con el coordinador general no ha sido posible y por lo general las reuniones que se tienen son con el personal de SACMEX asignado a esta área, a la zona sur, ¿no? Son los responsables, los directores de la zona sur o en su caso los coordinadores de comunicación de la respectiva del sistema de aguas de la Ciudad de México es quien ha estado acudiendo a informar de otras obras, no precisamente de esta del 2 de diciembre, eh, pero en esta en particular del conflicto anterior del 2 de diciembre, pues realmente fue más bien concertación política del gobierno de la Ciudad de México quien estuvo acudiendo a tratar de mediar, de negociar, pero bueno, claramente no rindió frutos su actuación y me parece que el encargado de concertación política también fue removido justamente por esta situación, ¿no? Entonces, pues digamos que son mandos menores que están pues dentro del área de la coordinación del sistema de aguas de la Ciudad de México de la zona sur, con quien por lo general la comunicación. Alejandro, por último, y agradeciéndote mucho este tiempo, ya es tarde, entonces te agradezco muchísimo el tiempo que nos estás otorgándole a la audiencia, sobre todo. Preguntarte, ya le comentaste incluso a la audiencia qué es lo que ustedes están pidiendo, que es consulta, que se acerque, que se divulgue y que se informe. Pero ustedes, para solucionar el problema de aguas, que ese es, digamos que uno de los problemas más grandes y ya bajo el contexto, pues es el que han intentado realizar obra tras obra que simplemente no se dan. ¿Qué es lo que ustedes proponen para solucionar este problema o cuáles son las propuestas de la comunidad? Aparte del ordenamiento, o incluso el tema del ordenamiento territorial, ¿qué es lo que la comunidad está pidiendo? Si es que tienen esas propuestas o no las tienen y quisieran explorar otras, pero en común acuerdo ya todos. Ok, ok, en este caso, respecto al tema del cimientos del viernes pasado, es algo que la Asamblea del Pueblo lo está discutiendo, se está reuniendo en estos momentos que tienen este plantón pues, permanente, se están reuniendo a las 7 de la noche y ahí están tomando las decisiones. La verdad, no me he enterado que hayan platicado en este momento, pero sí te puedo de en general cuáles han sido las propuestas. Por ejemplo, se ha hablado de plantas de tratamiento. Antes de este proyecto, se empezó a ejecutar otro proyecto, tiene 2 meses, que es un proyecto de aguas negras que pretendía pasar San Gregorio también, obras de un pueblo vecino de Milpalta, de San Pedro Actopan, y ahí, pues digamos, la ciudad de habitantes era en el sentido de que pues se iba a convertir como una especie de letrina de vecino, ¿no? Entonces decían, está bien, podemos, nos interesa que no tengamos este problema aquí de aguas negras,
pero primero tiene que funcionar la planta de tratamiento de San Pedro Atole, ¿no? Y entonces, pues nosotros, antes de que vengan a tirarnos el drenaje, pues tienen que pasar por un tratamiento previo. Y eso, digamos, que era algo que no estaba sobre la mesa del sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que en un proceso de diálogo, un proceso de consulta, pueden salir y se puede llegar a un buen acuerdo, a buenos términos en los proyectos, ¿no? Atendiendo que la gente que vive en el mismo lugar sabe cómo funciona su propio territorio y puede contribuir a la elaboración de mejores proyectos. También hay otros proyectos los pueblos ejercen su presupuesto participativo y en muchos casos programas de infraestructura hidráulica que tienen que ver en reparaciones, de los pozos de agua, sustitución de tuberías. Eso, por ejemplo, se está ejecutando en estos momentos, presupuesto participativo en un pueblo, en San Lucas, Xochimanca. Esa es una propuesta concreta, utilizar ese presupuesto para sustituir las tuberías de agua potable. Entonces, pues digamos que también están las propuestas de la captación, tanto de agua de lluvia como los pozos de infiltración de agua. También los pueblos siempre han señalado esto, necesitamos pozos para infiltrar el agua y que se pueda mejorar el abastecimiento. Hay pueblos que incluso han formado comisiones en defensa del agua que trabajan en conjunto con las autoridades, con el sistema de aguas de la Ciudad de México para atender rápidamente, detectar las fugas de agua. Entonces, digamos que hay muchas experiencias participatorias que se ejercen en Xochimilco, pero tendría que haber la intención, la autoridad, el gobierno de la ciudad, el sistema de escuchar, entender el funcionamiento, la social de la zona, entender las propuestas y una vez escuchadas y atendidas, pues empezar a ejecutarlas, ¿no? Eso sería. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo el contexto y la información que nos estás dando y le daremos seguimiento porque evidentemente es un problema importante que no es nuevo, pero que ya amerita una solución dialogada y sin violencia, por favor. Te mando un gran abrazo, Alejandro. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Pues ahí tienen la información. El problema de Xochimilco es grave, sí es grave, porque estamos hablando de los canales de Xochimilco, estamos hablando de aguas negras, ¿no? Que se convirtió prácticamente en la zona de residuos, ¿no? De agua residual, la neta. Y la calidad es pésima, ¿no? La gente ahí vivía y ahí lavaban su ropa, y de hecho creo que todavía hay gente que lo llega a hacer. Incluso tú me comentaste alguna vez que fuiste a hacer un reportaje a Xochimilco, ¿no? Cuando hicieron una como limpia en los canales y que se encontraron una cantidad de cosas abajo. No, eso no fue eso fue en Chapultepec. ¿Fue en Chapultepec? Olvídalo. Pensé que es que como me lo contaste en Xochimilco, cuando estábamos en Xochimilco, por la cuestión de las aguas. Los colores, del lirio, lo que sí había era mucho lirio. Muchísimo lirio. Por ejemplo, los que somos de Puebla, está Valsequillo, ¿no? Valsequillo se equipara un poco con Xochimilco. No, pero está peor, creo que Valsequillo está peor. En Valsequillo ni siquiera puedes meterte con una lancha porque está el mito, bueno, no es mito, es una realidad, te succiona, pelas. Pero obviamente hay propuestas sobre la mesa de plantas de aguas residuales, o sea, buscan muchas cosas, pero prácticamente los sistemas acuáticos de Xochimilco están contaminados y desde hace muchos años, y es un problema constante. Entonces llega alcaldía nueva y alcaldía que quiere solucionar el problema y viene con respuestas nuevas, pero digamos que el problema particular de Xochimilco es que ellos todavía se rigen por usos y costumbres. Y en Xochimilco tienen un tema muy arraigado de respeto a la comunidad y de no me vas a venir a imponer, pregúntame qué pasa. Y el tema del ordenamiento territorial es otro boleto, ¿no? En cuanto al ordenamiento territorial, ahí estamos hablando de una modificación de los predios o de las tierras para convertirlas en tierras rurales y entonces ellos alegan que ahí se estarían perdiendo unas muy buenas hectáreas que quedan en una laguna legal y corren riesgo ya de ser privatizadas, de que se las quiten, etcétera. Entonces, esas lagunas, esas incertidumbres que existen, son las que se deberían de resolver una vez que se tengan todas las cosas perfectamente cuadradas, que platiquen, que se sienten y demás. Pero también, y esto también pasa, cuando hay mesas de trabajo, no van todos.
No van todos los vecinos a las mesas de trabajo. Va uno de los líderes, dos o tres, van dos o tres de los líderes y nada más. Cuando es una comunidad entera la que se está arriesgando con esto. Entonces, evidentemente es algo a lo que le vamos a estar dando seguimiento porque es uno de estos conflictos que a veces no se llega a entender. No es como tal un problema que digan, no, es que estamos en contra de la jefa de gobierno, no, no es tanto eso, sino que el problema aquí radica en que lamentablemente pues no se escucha a los que viven y la padecen. Y yo lo he dicho 1000 veces, a veces estamos pensando que llegan con buenas ideas y que suenan lógicas, suenan a que son buenas ideas, pero si la gente no lo quieren, pues entonces no lo quieran y punto. El miedo que hay particularmente en Xochimilco es el despojo del territorio, punto. Es el despojo del territorio y de los recursos. Entonces, vemos todos estos videos que están subiendo y no logramos quizás entender lo que pasa. Eh, Vienen incluso un poco de confusión diciendo, pues es que no quieren obras, pues entonces que no se las hagan y punto. El problema no es que no quieran las obras, el problema es que no quieren la dinámica bajo las cuales se están haciendo las obras. Entonces, los bloqueos siguen, ¿no? El bloqueo que inició el pasado jueves sigue actualmente, está vigente este bloqueo, están buscando ser consultados tal y como lo dicta la ley, quieren que se rija bajo un sistema de consultas para entonces ver cuáles son sus opciones y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Pero quiero compartirles al menos este fragmento de video que sube pie de página con, pues sí, una opinión de justamente una señora que es de Xochimilco, para que ustedes, quizás todavía los que no lo llegan a entender, lo puedan ver de mejor manera, ¿no? Aquí no se está peleando un tema relacionado con un asunto meramente de, no es que me cae mal la jefa de gobierno, sino que no se está viendo más allá de un conflicto que tienen pues en Xochimilco. Están buscando que se respeten los usos y costumbres, están buscando que se respeten las consultas y que no se les pase por encima. Y si el pueblo todavía tiene dudas y ellos tienen miedo y creen que se les pueda pasar por encima, pues entonces no van a ceder y habrá que cambiar la estrategia, que eso es justamente lo que se está pidiendo en este momento, que se cambie la estrategia. Así que vamos a escuchar al menos una de estas opiniones. Este video tengo entendido que lo sube a pie de página de forma original, pero lo empezaron a retomar diversos medios de comunicación. En este caso lo retoma esta cuenta que es El Abogado. Yo estaba defendiendo a uno de la tercera edad que le estaba pegando allá abajo. Le dije, eso no es justo que hagan eso, porque es una persona de la tercera edad. Y me contestó un granadero muy groseramente. Y yo le dije, ¿tú no tuviste madre, güey? Te parió una pinche perra, ojete. Yo le dije así, porque pues me está diciendo de groserías. Ya cuando yo vine, hasta el señor que lo estaba defendiendo se me quedó su sombrero. Cuando yo vi, oye, entraron hasta allá adentro. Mire, ¿cómo va a ser posible que vamos a quebrar los vidrios de la ventana? Es que eso no es. ¿A qué viene? Agresividad. Ahora, un decir, a lo mejor el carro estuviera en la calle, a lo mejor a algunos le pegó, no de todos los que están. Pero oiga, está aquí el carro y no estábamos nosotros en la calle. Pero yo estaba. Ahí están, ¿no? Son muchas mujeres las que están manifestando. Hay algunos que me dicen es que es gente muy cerrada, es que no entienden. Vaya, obviamente hay varias opiniones al respecto, pero creo que lo más importante, al menos particularmente aquí, es que ellos decidan. Es su comunidad, que ellos decidan. El problema sí es bastante añejo. Cada que llueve tengo entendido que se inunda horrible, porque ahora imagínense que se desbordan las aguas negras, porque no es como, se desbordó un río, ¿no? Se desbordan las aguas negras y eso evidentemente pues es es un problema que ya empieza a complicarse para todos los demás. Pero bueno,